Viendo tantísimas veces el hecho del abogado con su necesidad de crear su herramienta propia con sus particularidades, la IA y la posibilidad del vibe coding abre un universo de opciones maravilloso. O sea, yo literalmente he cancelado servicios porque me estoy montando mis propias herramientas. Un despacho un poco moderno que entienda las particularidades de la IA generativa, se contrata una o dos verticales y a partir de ahí hace sus herramientas especializadas, me parece algo viable. Estamos todavía muy en la punta del iceberg de ese mundo. Empieza a haber herramientas de grado de dificultad media, baja, que si uno tiene un par de horas y le echa ganas, puede tener alternativas muy útiles a nivel interno. Aquí en España se están haciendo un piloto en los juzgados de lo mercantil. La idea es que están redactando los fallos y se esperaban que se ahorraran 600 horas por juez. Lo que ha pasado en mucha legal tech, no hayan creado una solución buscando un problema, más que al revés, que lo ideal sería busca problemas que estén ya ocurriendo y entonces encuentras una solución con tecnología. El abogado y el sector legal en general se le da muy bien resistir las innovaciones. Hola Innovador, hoy contamos con Jorge Morel. Él es un apasionado del mundo de las tecnologías, licenciado en Derecho, tiene su propio despacho y voy a dejar en la descripción del canal de YouTube lugares donde podéis seguirles porque tiene algunos proyectos muy interesantes y una newsletter donde habla sobre derecho y habla sobre inteligencia artificial. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Jorge. Gracias por vuestra invitación. Para aquellos que no te conozcan, ¿cómo te definirías? Yo soy un abogado especializado en Derecho y Tecnología, siempre es un poco la definición mía. Soy mallorquín, vivo y nací en Mallorca, llevo ahí trabajando en este sector 16 años, pero tengo como una doble vertiente porque he hecho Derecho y Tecnología esos 16 años, la parte jurídica, es decir, protección de datos, condiciones legales, etc. Pero también he estado desde 2016, o sea, casi 10 años, haciendo mucha transformación digital del sector jurídico. Entonces, he entendido, en general creo bastante bien los dolores de los abogados o muchos de los miembros de las profesionales que trabajan en el sector jurídico y cómo podían implementar tecnología desde la muy básica, un Word, a cosas más especializadas, la famosa Legal Tech, para hacer su día a día más sencillo, más productivo, comercializar mejor según qué cosas. Entonces, encontrar ese equilibrio entre cómo cumplir la ley mientras ganas en productividad y al revés, o sea, cómo sacarle provecho de lo que uno tiene en casa. ¿Cómo surge la pasión por la tecnología? Yo siempre me ha gustado, yo estudié Derecho, sinceramente, porque me parecía la carrera ideal para entender las reglas que dominan el mundo. O sea, es como entender el mundo o la vida como un juego y las reglas del juego mayormente son del derecho. Entonces me parecía una carrera en ese sentido interesante. Y a la vez siempre he sido muy autodidacta y se me ha gustado mucho la tecnología. Entonces ya en tercero o cuarto de carrera yo ya tenía claro que quería hacer Derecho y Tecnología. Y esa conexión, yo siempre digo que a veces hago derecho, tecnología y su encuentro. Entonces he ido estudiando uno y otro, trabajando uno y otro y cada vez encontrando más conexiones. Y a eso se le suma que también me gustan mucho las humanidades, o sea, la historia, la filosofía. Entonces mezclar esos elementos al final hace que me gusta mucho el dibujo. Entonces esa mezcla de versión humanista, versión científica, supongo que a veces es divertida y creo que da un punto un poco más único. Pero ha habido también de entender la tecnología también para tú ser empresario, para intentar mejorar tu gestión de expedientes, tu gestión de casos. Totalmente, o sea, desde acelerar todo el proceso de facturación a poder gestionar, poder ahora mismo tener una newsletter que cada semana publico un recopilatorio de casi 100 noticias sobre IA y derecho, donde muchas de ellas se recopilan de forma automatizada, el 100% de ellas son procesadas, estructuradas, editadas 100% por IA, donde el seguimiento de mucha información es totalmente automatizada, donde ahora mismo utilizo inteligencia artificial para hacer todo tipo de cosas. Entonces sí, la tecnología no solo ha sido implementarla internamente. Siempre me ha gustado un poco tirarme a la trinchera, en plan, intentar ver cómo funciona algo y probarlo en el barro, porque luego si no es difícil implementarlo a un tercero, aconsejarle. Entonces sí, no, pero también lo he utilizado para mucho mi día a día. Hablemos un poco de la evolución de la tecnología y en qué punto estamos, porque si no es un despacho que ya tenga cierta estructura de personas,
pues cuentan con sus RPs, cuentan con sus CRMs, es posible que tengan verticales para su gestión de expedientes, ahora se junta la IA. ¿En qué punto estamos? El otro día estaba aquí el compañero director de datos e inteligencia artificial de una de las grandes empresas españolas, Acciona, y nos decía que parece que se está yendo un poco el camino a tener pocas herramientas y muy de ecosistema, muy grandes, ¿no? Es decir, siempre ha habido como una evolución de verticales muy interesantes, pero no dejan de ser verticales que luego son muy difíciles de conectar. ¿En qué punto crees que estamos? A ver, yo lo que he visto sobre todo en los 10 años de transformación digital es que el abogado tiene tendencia inicialmente a querer tener su propia tecnología, su propia herramienta, hasta el punto que a veces te pide, no, voy a programar yo algo, voy a contratar. Eso es una terrible idea en general, pero a los abogados les mola mucho eso, porque además es terrible no en el sentido de que no pueda ser útil, sino que el desarrollo propio implica mantenerlo, actualizarlo constante y el coste de mantenimiento, eso no es viable. Entonces, a partir de esa idea, lo que hay suele haber es mucho fraccionamiento. Hay mucha tecnología muy básica, también depende del tipo de perfil, pero pensando en abogados unipersonales o despachos pequeñitos, 5, 10, 15 profesionales, hay mucho ecosistema Microsoft, pues un poco de Word, mucho Outlook, un poco de OneDrive, sino un derivado con un poco de Gmail, de esos hay muchos. Y a partir de ahí se utilizan muchas las herramientas más tradicionales, pues busca jurisprudencial, una base de datos para legislación, una que me dé doctrina o contratos. A partir de eso es como el estándar en general. El CRM-RP yo todavía diría que es relativamente moderno, que no todo el mundo lo tiene. Y quizá donde más se ha avanzado y he visto yo por experiencia ha sido a través de la facturación. La facturación ha empujado mucho a la necesidad de tener una pequeña herramienta que gestione eso, ese elemento de conocimiento básico a partir del cual construyes mucho más. Pero luego luego me parece que en todo es un totum revolutum de tecnología donde muchísima se utiliza muy poquito, o sea, incluso a veces se contratan muchas licencias de herramientas que se utilizan poco o relativamente poco, um, donde incluso a veces el propio entorno de Microsoft se utiliza a medias. Entonces yo diría, hay esa tendencia inicial de quiero construir lo mío, luego me adapto a lo que tradicionalmente sé que funciona y me da garantías y seguridad, porque el abogado siempre tiene mucha, con razón, tiene mucha, no sé si decir miedo, pero estamos entrenados para controlar el riesgo o prevenirlo, entonces que no se filtre determinada información, que no pase determinadas cosas. Y ahí todo va muy a tiro fijo, jurisprudencia, legislación, doctrina, y luego los más punteros empiezan a pensar en eso, herramientas más de verticales especializadas, para un poco de ella para acá, un poco de si trabajamos mercantil y tenemos que hacer alguna due diligence, un poquito para eso. Si me dedico a protección de datos, una herramienta para gestionar auditorías. Pero no suele ser lo habitual, incluso cuando encuentras esa situación, hay poca interconexión, interoperabilidad entre los distintos universos de tecnología. Que yo lo que estoy viendo es que sí que hay muchos despachos que si se les da una herramienta con la que, con este concepto, ¿no? De coger y arrastrar y puedan crear sus fichas, puedan crear un poco sus campos personalizados, porque nos encontramos gran mayoría del sector enfadados porque las 4 herramientas tecnológicas que hay son muy cerradas, es lo que hay y ya está. Y es verdad que programar y hacerlo por tu cuenta es una locura, pero sí que empiezan a haber herramientas intermedias donde te permite jugar. Ahora también tenemos el concepto de byte coding, es decir, no piensas realmente que se va a abrir un campo interesante. No digo de que creemos con byte coding porque a lo mejor son palabras mayores, pero sí que un poco la tendencia va a ser a que va a haber tantas herramientas tecnológicas como despacho, ¿no? Yo creo que, ya digo, viendo tantísimas veces el hecho del abogado con su necesidad o gusto o preferencia de crear su herramienta propia con sus particularidades, la IA y la posibilidad del vibe coding, o sea, el programar simplemente por lenguaje natural, por vibraciones, que sería un poco la traducción, yo me parece, o sea, abre un universo de opciones maravilloso. O sea, yo literalmente he cancelado servicios porque me estoy montando mis propias herramientas. Entonces, ¿todo el mundo va a hacer eso? No lo creo, sinceramente. O sea, depende un poco de las circunstancias y tal. Pero un despacho un poco moderno que entienda las particularidades de la IA generativa y que entienda que un RP-CRM potente y bien organizado, más un workspace o un entorno de Microsoft de mail, calendar y Google Drive bien organizado, es su base de tecnología de inicio. Y a partir de ahí
se contrata una o dos verticales, incluyendo una de ellas IA, y a partir de ahí hace sus herramientas especializadas, me parece algo viable. Hay que saber un poco lo que se quiere hacer y cómo se hace, pero me parece que ese mundo, estamos todavía muy en la punta del iceberg de ese mundo. Pero a una de cada vista yo veo que habrá más despachos que plasmarán ese gusto por lo muy personalizado gracias a que ahora esa puerta se va a abrir. Has abierto el melón de he creado mis propias herramientas. Cuéntanos, ¿qué herramientas has creado? Por ejemplo, de inicio experimenté mucho. Para empezar, muchas cosas. He empezado, por ejemplo, a experimentar con mucho calendario o control de plazos de todo tipo y color. Desde calendario en protección de datos, en las materias que yo trato un poco más. En cuestión de plazos en propiedad intelectual industrial, Pero cuando dices calendarios, que te has creado un software para... un sistema para controlar plazos por ejemplo, tengo que comunicar una brecha de seguridad y puede estar potencialmente solapada por normativa en protección de datos, en ciberseguridad, si es un perfil de sector financiero u otros especialmente regulados, puede tener otros plazos extra. No hay herramientas fáciles quizá de adaptar a esa particularidad de tantos elementos. Si sabes hacer un poco de vibe coding, o sea, sabes expresar, y creo que los abogados estamos entrenados para hacer buenos prompts, o sea, nos enseñan a eso, en verdad, nos enseñan a estructurar información. Totalmente. Si sabes decir, mira, quiero esto, que haga esto, que más o menos sea visual en este sentido, que me permita, y luego lo trasteas un poco y das feedback, te acabas de crear una calculadora de plazos especialmente para lo que tú necesitas de inicio. Y luego, por ejemplo, yo ya estoy empezando a experimentar en herramientas para hacer auditorías de protección de datos, donde literalmente te puedes copiar, entre comillas, que nadie me denuncie por ello, un facilita de la agencia, puedes replicarlo. Hay abogados del sector anglosajón que están replicando lo que herramientas como Harvey o Legora, las grandes IAs jurídicas, hacen para control de cláusulas a gran escala. Son herramientas muy customizadas con algunas particularidades en cómo las compartes, con quién las compartes, a nivel de seguridad y demás. Sí, hay que tener no te va a servir para todo, pero la realidad es que empieza a haber herramientas de un grado de dificultad media, baja, incluso media, que si uno tiene un par de horas y le echa ganas, puede tener alternativas muy útiles a nivel interno. Entonces esa es una. Y luego constantemente experimento con videojuegos jurídicos, pero eso es como en plan hobby. Por ejemplo, el otro día hacía que se lo compartía con la agencia, un Tetris basado en los conceptos del RGPD. Entonces juegas al Tetris y mientras tanto aprendes en qué consiste el consentimiento, los datos. Dices, bueno, ¿es para hacer el divertimento? Sí, pero también es una forma de aprender hasta dónde llegan este tipo de herramientas, cómo puedes visualizar información, que cuando tú le dices, oye, me has generado este documento que me parece útil o esta plantilla de términos y condiciones, por ejemplo, yo tengo generadores de términos y condiciones que así, pues ahora necesito que tenga una función de exportar a determinado formato. Se lo dices y te lo crea. Entonces, experimentar con otros tipos de programas, por ejemplo, videojuegos así por hacer un poco el gamberro, va muy bien para entender la tecnología. Pero eso, creo que se puede empezar con herramientas muy sencillitas. Una calculadora, el otro día hacía una calculadora de plazos, cómo calcular pensión. Para una compañera que se dedica a derecho de familia extranjería, le ayuda a crear una calculadora para controlar en el pago de pensiones, el cálculo en función de los años, IPC histórico, etcétera. Eso dice, me queda un montón de horas, me parece un tostón inmenso. Hay alguna herramienta que lo hace, pero me gustaría tener alguna personalización que no tengo. Le dije, mira, vamos a hacer una. Y salió en plan obnubilada. Ese tipo de cosas. ¿Con qué herramienta lo haces? ¿Lo Babel? Me gustan mucho, mi pack de IAs es yo le llamo un 3+1, es Claude de Anthropic, que es mi favorita para programar, creo que es un poco la más. Tiene una opción que se llama que genera artefactos, son muy sencillos de compartir, de almacenar, entonces eso me gusta mucho. Pero hay veces que empiezo cosas luego tengo ChatGPT en versión business, y hay veces que empiezo ahí cosas con Codex, que es su herramienta para ello. Y Gemini, que es de Google, la verdad se ha mejorado un montón. Entonces también a veces uno me llevo cosas Pero en general Claude sigue siendo un poco mi preferido. O a veces empiezo un prototipo en ChatGPT y luego lo replico en Claude mejorado. Le digo, mejora en resolución, en no sé qué, en tal. Y eso funciona muy bien. O sea, hazlo mejor, hazlo más bonito, hazlo más brillante. Y es gracioso ver qué entiende él por eso y la cantidad de cosas que le añade que dices, no había pensado yo que me iba a hacer tanto.
Entonces, esas 3 más Notebook LM es mi pack de IAs. ChatGPT, Claude, Gemini y Notebook LM. Cada una creo que tiene su personalidad y cada una creo que tiene su pros y contra, pero que eso es como es la combinación perfecta de todo. Hiciste un software, que lo vi en LinkedIn, que era como un juego como para dirigir un despacho, ¿no? Ese, sí, ¿Ese lo hiciste con Lovable? Eso está hecho con Claude. ¿Con Claude? Es un artefacto que has publicado. Sí. Eso es una hora de vibe coding, donde era un poco simulador videojuego. Es tipo los videojuegos de estrategia que simulas eres el encargado de ir a un hospital o un parque de atracciones. Y la idea es que tú eres el responsable de un despacho de abogados, empiezas tú solo, y tu objetivo como juego es llegar a Big Law. Tienes que facturar en un año 20 millones de euros y tener un equipo de más de 7 personas, una cosa así. Y yo lo que empecé a hacer es las reglas de eso y, por ejemplo, tú vas recibiendo, cada semana pasa en tiempo real, pasa una semana, y vas recibiendo peticiones de clientes, cada uno con su especialidad. Entonces tienes que contratar a personal que más o menos encaje con eso. Si te piden un servicio de protección de datos, buscar a una persona que Exacto. tenga esa experiencia, que tiene un coste también. Tiene un coste. Pero además yo el juego, o sea, un elemento, una gestión del recurso es cada profesional tiene un mínimo de horas normal de trabajo, 40. Y luego, en función de su experiencia, tenía un plus. Pues, por ejemplo, un profesional de 10 años tenía un plus de 40 horas extra. La idea es que para balancear bien, hacerlo equilibrado y un poco divertido, es yo recibo trabajo y tengo que elegir a personal y ese trabajo hay que sacarlo. Mientras más trabajo extra, o sea, más horas extras mi equipo dedique al trabajo, potencialmente el trabajo será menos cálido y el cliente más se va a mosquear. Entonces, a lo mejor no me paga o me paga más tarde o literalmente se va. Entonces, en el fondo simulaba un despacho porque incluso había alertas normativas, empleados que se enfadaban, clientes que venían con exigencias nuevas, un cliente que te pedía un webinar porque había un cambio normativo y si se lo hacías o no. Entonces se convertía en, tú acabas el año y en el año pues podías haber perdido mucho dinero, podías entrar en bancarrota, podías ganar. Pero en el fondo yo lo hacía un poco más en plan jugable, pero perfectamente podías hacer un simulador para enseñar a estudiantes de Derecho cómo hacer la gestión del día de un despacho. Es acojonante, ¿eh? Es decir, el software que has hecho con Prom. Sí, a poco más de una hora de trabajo. O sea, y la gracia de eso es tú haces prompteas, ahí tienes que promptear. O sea, si tienes clara la idea, es estructurarla bien y demás, te genera el artefacto, o sea, el juego, lo pruebas, pensas cómo funciona y dices, mira, esto me gustaría que lo cambiaras así, 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 así. Te lo reescribe, vuelves a probar, te lo vuelves a reescribir, vuelves a probar, hasta que ves que está bien. Danos un consejo para el vibe coding. ¿Es mejor decirle todo lo que quieres de golpe? ¿Mejor decírselo poco a poco? ¿Es mejor que te haga primero un prototipo y sobre ello empiezas a trabajar? Yo haría un prototipo mediano. Por ejemplo, quiero a uno que enseñaba esta misma mañana, yo me dedico a estudiar el reglamento de inteligencia artificial. Ya la Comisión Europea lanza el Omnibus Digital, o sea que está intentando modificar esa norma y otras. Esa propuesta de modificación del RIA genera un sudoku bastante generoso a efectos de plazos, porque cómo encajar todo eso es difícil. Tanto que incluso es difícil de hacer el seguimiento. Pues eso es carne de vibe coding y de hacer una aplicación. Le dices, mira, yo necesito que me crees una calculadora de plazos que me simplifique el saber cuándo entrará en vigor este artículo o la propuesta de la nueva norma en función de el artículo que elija y demás. Entonces, le haces como un prompt de 2-3 párrafitos en ese sentido. Tengo este problema, tengo una ley actual, tengo una propuesta de modificación de la ley, la misma establece distintos plazos. Aquí tienes las dos, o bien te las adjunto o bien te doy los enlaces. Necesito hacer algo que me simplifique el entendimiento de los plazos. Créame una pequeña calculadora y a partir de ahí empiezas a trastear con ella. Cuando tienes esa primera, le empiezas a hacer sugerencias. Y eso, o sea, si aciertas con el primer tiro, porque a veces te equivocas con el enfoque inicial y luego tienes que reescribir mucho, entonces tarda más y tiene que hacer más. Pero si acercas con el primer prototipo, luego es iterar en capas. Hola, espero que estés disfrutando de este videoblog. Quiero aprovechar durante unos segundos para que conozcas el Club de Innovación, formado actualmente por más de 600 despachos profesionales que quieren mejorar su día a día, su gestión interna a través de procesos y tecnología. ¿Qué hacemos en el Club de Innovación?
hacemos principalmente 3 cosas. Tenemos por un lado nuestro foro de Slack, un foro privado donde más de 1.600 socios y directores de forma diaria compartimos contenidos, hacemos debates a través de diferentes canales. También tenemos una academia con más de 2.000 alumnos, con diferentes webinars en directo, también con cursos que tenéis a disposición 24 horas, 365 días al año. Y por último, hacemos eventos presenciales de forma habitual en las principales ciudades españolas y un lugar perfecto para también conocernos y hacer networking. Espero que sigas disfrutando de este videoblog. Seguro que en algún momento has pensado que dentro del Notebook LM se pudiese crear como artefactos, ¿no? Es decir, como un primer punto de estudio, de normativa, y a partir de ahí que desde ese lugar pudieses crear un artefacto, ¿no? Pudieses crear un software. Ahora puedes, en verdad, porque desde la semana pasada tú puedes subir notebooks LM a Gemini. Entonces dice... Cuando dices subirlo es que desde el propio Gemini ya lo tienes integrado. Sí, la idea es, o sea, Gemini siendo la IA de Google y tú tienes por otro lado tus IAs tus cuadernos de conocimiento. Yo puedo tener un cuaderno de conocimiento que tenga, los tengo de hecho, las casi 100 guías de la Agencia Española de Protección de Datos, 100 informes de su última década y alguna cosa más extra. Y le dices, mira, necesito aclarar una cuestión jurídica muy específica y además me vas a crear una simulación sobre cómo se ha interpretado el concepto de firma manuscrita en los últimos 10 años. Aquí tienes mi notebook LM con toda esa información. Para que no tengas... Pero tienes que tenerlo conectado. Tienes que, en verdad, ahora, así como lo haces, ¿no? O sea, conectado, te lo deja referenciar, como si fuera Como si fuese como si fuera una hoja de cálculo que descargas y referencias. Esa es la opción. Y puedes subir más de uno. O sea, puedes subir distintos cuadernos. Entonces, de alguna forma... O sea, si tú puedes... Como una fuente, una fuente origen de conocimiento que tú dices, oye, en este cuaderno... Tienes todas las fuentes relevantes para esto. Y desde Gemini le puedes decir crear una aplicación con eso. Exacto. Entonces, en el fondo, nos estamos acercando a eso ya. Es que es la leche, ¿no? Para estudiar, para investigar. Por ejemplo, cuando hay una normativa nueva, incluso conectarlo ya con el CRM, decirte a qué cliente les puede afectar esto. No sé, Yo el caso de uso que hace este fin de semana era... Ahora han sacado una función también de hace días que ya digo, esto está en plan, sale como... que es hacer tablas de datos, o sea, hacer un CSV, un Excel, a partir de datos no estructurados, es decir, un PDF. Entonces yo le pedía, me voy a ChatGPT y a la gente de ChatGPT le digo, vete a la web de la agencia y me bajas 30 resoluciones, o sea, 30 PDFs de videovigilancia, las últimas 30 que encuentres. Él se está y su media hora bajando PDFs. Eso lo haces en modo agente. Eso me lo hago en modo agente. En modo agente es cuando le das una acción, en este caso le das una URL, o sea, la dirección de resoluciones de la EPD filtrada ya por videovigilancia, y le dices, mira, tienes que ir web por web, página por página, y tienes que hacer clic. Tienes que esperar a que cargue el PDF y luego le das a descargar PDF. Te bajas 30. Cuando tengas 30 me haces un archivo comprimido y me das eso. Lo dejas ahí trabajando, ¿Pero esto lo haces en modo local? No, en online. O sea, la gente funciona, él crea su máquina virtual propia, abre su propio navegador y tiene su propia nube. Y entonces él lo que está haciendo es, en su propio ordenador, irse a la web de la agencia y empezar a hacer ese trabajito. Y va por luego lo comprime todo. Y luego te hace un archivo zip y te dice, mira, aquí tienes el trabajo. Bien. Ahora me descargo ese archivo zip y me lo llevo... Ese sí, ese ya lo descargas tú. Ese ya lo descargo yo. Y me lo llevo, que podías automatizarlo si quisieras, un poco de Zapier y eso. Y me lo llevo a Notebook LM y creo un cuaderno nuevo con esas 30 resoluciones, esos 30 PDFs. Porque en Notebook sí te permite subir zip. Sí, aunque bueno, sí, o sea, sí, descomprimido también funciona. No estoy seguro, porque les deja hacer zip. Tienes ahora las 30 resoluciones de la agencia. Ahora lo que quiero es que eso es PDF en bruto. Sí. Quiero que me haga un CSV con determinados datos muy concretos. Por ejemplo, quiero el número de expediente. Quiero saber cuándo se presentó la denuncia. Quiero saber qué ha pasado, qué tipo de resolución es. ¿Es un apercibimiento? ¿Es una sanción? ¿Es un archivo? ¿Eso es un prompt que tú le das? ¿O utilizas algún código JSON? No. Cuando tú dices, mira, estas fuentes, estas 30 resoluciones, quiero que me hagas un entregable en formato de CSV y ahí puedes configurar en el prompt qué debes sacar de esa información. El número de expediente, el título... Se lo das,
le das a generar, se tira sus 5 o 6 minutos y te genera un CSV, o sea, al final una hoja de cálculo, con esas 6-7 columnas, con toda la información. Y ahora eso lo puedes exportar a Google Sheets, a la hoja de cálculo de Google. Le editas un poquito. Ya ahora te descargas ese Google y te lo llevas a Gemini. Y le dices, mira, ahora de esto sácame estadísticas de cuál es la sanción media. Hazme de cuántas ha habido sanciones, porcentualmente, cuántas sanciones, archivos y Porque procedimientos. la sanción sería uno de los campos que has sacado en el CSV. Esos son los campos que he sacado. Y ahora me dices cuáles son los artículos que normalmente se citan más a nivel de sanción. Ya, todo esto, cuando tengo las estadísticas que me las da, me creas una infografía. Eso lo hice en 45 minutos. Entonces, lo que quiere decir, toda esa información, eso yo lo hacía en términos y condiciones. Cuando me estudiaba términos y condiciones y me hacía tablitas, no sé qué, perfectamente podía tener una semana de trabajo, según como 3, 4, 5 días, entre descargas. Solo descargarte 30 PDFs, leerte los 30, poner cada dato en las 7 u 8 columnas que hemos dicho, generarlo un gráfico bonito que quede bien, no lo haces en una hora eso. Ujú. ¿Cómo ves el futuro de las bases de datos jurídicas? Porque todavía no se entiende, ¿no? Que sí que hay algunos ya, por ejemplo, Iberley ya saca un MCP donde ya desde ChatGPT ya puedes hablar y buscar sentencias y te devuelve la información. Pero ¿cómo ves el futuro de las bases de datos jurídicas? Yo creo que sigue siendo su mayor punto de defensa. Es decir, muchas de las grandes editoriales jurídicas están lanzando sus IAs jurídicas. La gran mayoría, o casi todas diría yo, trabajan con modelos de los grandes laboratorios de IA, usan un Anthropic, porque al final esto es muy caro y no queda más remedio. A eso les llaman, el término anglosajón es wrapper, es decir, envoltorios. Es decir, al final las editoriales te están dando IAs legales que en realidad son un ChatGPT con un envoltorio jurídico. Claro, hay gente que cuestiona el valor de eso, en el sentido de ¿qué me estás dando que no me dé un ChatGPT de 20 euros? Y es verdad que a veces no siempre encuentras la diferencia, pero un valor añadido que yo creo que sí tienen las editoriales jurídicas, y hay quien empieza a decir que a medio o largo plazo puede ser un gran valor añadido, es su conocimiento propio. Y ahí entran las bases jurídicas de legislación, sentencias, doctrina, contratos. Porque la idea es que si en lugar del envoltorio sea una capita, un poco de interfaz, un poco alguna cosa, empieza a ser técnicamente se llama un rack, por ejemplo, que es una capa de conocimiento propio de la editorial que antes, que cuando le haces una consulta a la IA jurídica, da preferencia a ese conocimiento y luego al propio modelo, al propio ChatGPT en algunos. Eso se sabe que rebaja alucinaciones, no las elimina, pero las rebaja, afina más el tiro. Entonces hay quien empieza a decir que si ese envoltorio se empieza a hacer cada vez un poquito más grueso y sobre todo empiezan a incorporar las editoriales sus propios agentes, sus propias particularidades de tecnología, ese elemento puede tener más valor que nunca. Y como sigue siendo muy difícil, incluso yo puedo probar el agente de ChatGPT y lanzarlo a Zendog, y hay tantas barreras tecnológicas para descargarlo al propio web, que hay una barrera de acceso bastante alta a ese tipo de conocimientos. Pero yo lo que cuestiono no es que entremos a una base de datos jurídicas, que es verdad que me puede dar esa capa. Lo que cuestiono es que me hagan entrar a una URL a tener que buscar la jurisprudencia cuando el mundo va en el sentido contrario. Es decir, vamos a un ChatGPT, un Gemini o Pepito de los Palotes el día de mañana donde dame el conector y desde aquí déjame hablar y me devuelve lo que me tengas que devolver. Eso es lo que no termino de entender, que no haya una apuesta firme en esa línea. Yo creo que porque quizá al final pierdes control. Pero bienvenido al nuevo mundo. Ya, pero claro, cuando yo soy... las editoriales jurídicas no son muchísimas y son grandes intermediarios. Si yo cedo el control de esa información o simplemente la intermediación de esa información, que además yo me he dedicado mucho curro y mucho dinero a buscar eso, organizarlo, Ya en lugar de ir a mi web o a mi portal o a mi app, accedes a eso a través de un ChatGPT, a través de un Claude, quedas como en segundo plano. Entonces, puede ser uno de los motivos de que todavía haya reticencias, porque al final pierdes control sobre algo que has trabajado y que te da un punto de valor muy único. Y sobre todo si lo que dicen que ese envoltorio se le da mayor grosor gracias a ese contenido extra. Entonces sí, también hay que pensar que yo me puedo crear, hay gente que ha creado un MCP del BOE en Claude e interactúas con el BOE desde Claude. Es gente que por su cuenta lo ha montado.
puedes hacer un vibe coding de un MCP. Yo he hecho algún MCP así por trastear. ¿La gran mayoría de gente hará eso? No. O sea, una cosa muy minoritaria. Yo creo que incluso las editoriales que ofrezcan MCPs, no creo que la mayoría todavía interactúe o los tenga. Pero sería lo lógico. Y es que, o sea, las grandes de ellas sin duda quieren eso. Yo mi sensación es Que el claro. mundo va por ahí, ¿no? Es decir, no tiene sentido que el día de mañana tenga que entrar a un Booking. Entraré a un ChatGPT, me recomendará Booking, estará conectado por detrás con Booking e incluso ya estamos viendo, este fin de semana estaba probando, nosotros trabajamos con Salesforce y ya han dado el MCP y empiezas a ver imágenes o pantallazos intentando recrear como si estuvieses dentro del origen, ¿no? Entonces ya no solo es que te den los datos, sino que puedes ver casi pantallas, que me imagino que lo harán con códigos, etcétera, para intentar ver lo que tú visualizabas en el otro lado, ¿no? Es como si trabajas con Workday, pues es como si tuvieses una parte de Workday dentro del ChatGPT con una visualización. Un poco el mundo va hacia ahí, ¿no? Yo creo el mundo de los laboratorios de IA. Y no sé si todo el mundo va a querer estar en ese mundo. O sea, yo, por ejemplo, esta semana publicaba cómo anonimizar un PDF usando Acrobat desde ChatGPT. Porque ChatGPT esta semana pasada lanzó su App Store, donde, por ejemplo, está Salesforce, está Azure, está Zoom, está Zoho, está un montón. Ya para empezar, han empezado fuerte, la verdad. Y tú lo que haces es conectas Acrobat y Photoshop y a base de prompts anonimizas una factura. Subes el archivo, le dices, identifícame los datos personales en este documento. Y te dice, mira, Jorge, creo que son estos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y eso lo haces con Acrobat. Eso lo haces con Acrobat dentro de ChatGPT. O sea, es como una campanita, es una pantallita dentro de una pantallita. Claro, tú ves Acrobat y ves Adobe y funciona. O sea, quizá te pide un par de veces demasiado para mi gusto algunas cosas, pero la verdad es que la factura, que era una factura así de prueba, localizó todos los datos personales sensibles y te genera el documento con las famosas barritas negras sin haber salido de ChatGPT. A mí me parece muy cómodo. Yo entiendo que Adobe y Acrobat les puede interesar estar en ese universo, pero a grandes editoriales jurídicas abriendo su melón de conocimiento y en lugar de obligarte a su terreno, hacerlo a través de un intermediario tipo IA, a mí me parecería guay y creo que puede tener lógica. Yo no estoy tan seguro que a ellas les parezca tan interesante. Pues ¿no crees que se podrían quedar fuera de mercado? No en el corto plazo. No sé, yo durante la época especialmente legal tech me dio durante una época por estudiar mucho la historia de la innovación jurídica y hay muchos, el abogado y el sector legal en general se le da muy bien resistir las innovaciones. Tiene una idiosincrasia y toda una serie de particularidades que le hace muy bueno para poner resistencias. Yo creo que aquí no creo, o sea, el tema es que la barrera de acceso es tan alta, o sea, conseguir un equivalente a esas bases de datos jurídicas, jurisprudenciales, es tan alta y hay relativamente tan pocos competidores que es difícil, creo yo, porque incluso el propio ChatGPT o eso, cuando haces búsquedas, al final se ve condicionado a veces lo que le dejan ver. El BOE está capado, o sea, muchos buscadores públicos están capados. Entonces, no, yo ahí te diría que acabarán algunos jugando a eso de, oye, mira, te dejo interactuar con mi base de datos a través de... Pero quiero tener más control o te cobro un precio extra, pero yo siempre me sensaciones que van a tener la sensación de que pierden control. Jorge, imagínate que te hacen el responsable de innovación e inteligencia artificial de un gran despacho en España. ¿Cómo harías la estrategia? ¿Por dónde empezarías? Más allá de la formación y formar y que la gente supiese manejar las herramientas. Estoy yendo más a ¿cuál sería tu línea de trabajo? El aterrizaje que nosotros siempre hacíamos cuando nos pedían despachos medianos, incluso medio grandes, era primero, ¿qué tienes encima de la mesa? O sea, ¿qué tecnología tienes ya en casa? En la estantería, mucha, en general, a veces ni la usas. Entonces, lo primero es una lista de las cosas que ya tienes. A partir de ahí, dime qué dolores tienes. O sea, entrevístate con todo el mundo, jefes y no jefes, hacer los no jefes o perfiles inferiores, entre comillas, son mejores, te dan mejor feedback que el propio jefe. Dime qué te duele cada semana. Pues es un tostón rellenar este formulario porque se repite un montón. O tenemos un problema, mira, hay cosas que guardamos aquí
pero por alguna razón se vuelven a duplicar aquí o a veces se triplican. O recibo una tonelada de mails con un montón de adjuntos, que mover el documento adjunto al Drive es un tostón. Identificar esos dolores. Y a partir de los dolores y tu stack, tu caja de herramientas, eliges, priorizas los 3 o 4 que más te duelen. Y entonces empiezas a sentarte con las personas que hacen esos procesos. O sea, enséñame cómo lo haces. No me lo cuentes. O sea, enséñamelo a mí. Porque la gente en general tenemos tendencia a mentir, a embellecer el proceso. No, yo esto lo hago así, tal. Pero luego si lo ves cómo lo hace, ves que duplica cosas, se deja tal, entonces ves ahí más. Y una vez que mapeabas ese proceso actual de un dolor que se entendía relevante y con la tecnología actual, lo que intentabas era exprimir esa tecnología actual para sacarle más provecho al proceso. Si la tecnología local no bastaba o se quedaba corta para lo que se pretendía hacer, entonces es cuando se pensaba buscar fuera, buscando alternativas o herramientas más especializadas. Entonces, en general, yo intentaría empezar así. En general, no nos obsesionábamos nosotros con la herramienta hasta muy el final. Empiezas con qué tienes, simplemente a efectos de saber qué tienes disponible, pero no por otra cosa, pero sobre todo qué te duele y dónde te duele y cuéntamelo. Y a partir de ahí vas bajando un poco al... Y efectos de IA, ¿pondrías una licencia a cada usuario, supongo? A efectos de IA, yo lo que estamos recomendando y haciendo nosotros propiamente, pues cuentas de empresa. O sea, por ejemplo, ChatGPT, pues plan business o un plan business en Cloud es francamente caro. Además, creo que te piden mínimo 5 licencias, pero bueno, una cuenta Pro o una Max según el caso. Gemini sí que puedes hacer una cosa más así de un perfil Pro, sí puedes hacer. Cuentas de empresa. Una mínima, en función de la cantidad de gente, una mínima política de uso que puedo subir allí. Oye, puedo subir una escritura así, tal cual. También una cuenta de empresa, efectos de mayormente hacer 2 cosas. Desactivar el entrenamiento. O sea, que la IA no entrene con mis cosas, porque si no tenemos ahí un problemilla. Y a efectos de generar más sinergias entre equipos. Entonces, puedes crear proyectos comunes, puedes compartir aplicaciones, puedes crear GPTs. Es un primer punto interesante. Y dentro del business, y lo que hablábamos antes, sobre todo en GPT, puedes hacer mucha interconexión de aplicaciones de productividad. Conecto mi Gmail, conecto mi Google Drive, mi Calendar, mi Asana, mi Zoom, mi Zoho, lo que sea. Donde tengas conocimiento que potencialmente puede ser interesante, mi Acrobat. Entonces, tengo claro que son cuentas de empresa. Hay gente con permisos más arriba y más abajo. Limito que todo lo que me subáis aquí no se vaya a la IA para no montar un cacao un día de estos. Vemos con qué aplicaciones, qué conocimiento propio tenemos que está desperdigado y lo intentamos centralizar aquí. Y una vez que tengo eso, empiezo a formar un poco a la gente en usos comunes. Pues qué es bueno que subas y que no, en qué formatos. Sabes elegir, distinguir entre los modelos. No es lo mismo hacer una pregunta con Thinking que hacerla en un momento con modelo Pro. O sea, empezar ahí a entender esas particularidades para sacarle el máximo provecho a cosas que mucha gente dice, esto no funciona. Y en verdad es un planteamiento, o sea, no del todo correcto. Te pongo encima de la mesa un proyecto en el que estamos trabajando nosotros, más allá de poner una licencia a cada usuario, que lo vaya conectando cada uno con su Gmail, con su Drive, etcétera, y que empiece a jugar, ¿no?, como un asistente en el día a día. Hemos empezado con el mundo de la agente IA y hemos dicho, oye, ¿por qué no creamos un agente donde le vamos a subir toda la documentación, esa que muchas veces está en las cabezas Sí, de la sí, gente? la mayoría. Le hemos denominado un agente corporativo, donde digamos, vamos a subir la política de manual de recursos humanos, vamos a subir la información que muchas veces no está escrita, ¿no? Pues oye, ¿qué pasa si la máquina del café se rompe? ¿Con quién tengo que hablar? Cómo los horarios, cómo funciona aquí los bonus. Es decir, hay un componente muy de recursos humanos, luego hay otro componente de qué tecnologías tenemos a disposición, dónde están, pues con quién hablar si hay un problema. ¿Qué te parece el que pudiésemos tener como una especie de notebook LM un poquito más profesional con toda la información? O sea, tú puedes compartir notebooks LM en... Podríamos hacerlo todo dentro de un notebook Sí, LM. sí, por ejemplo. Pues podrías hacer un GPT con eso o incluso un proyecto en el caso de GPT. O sea, ahí lo que estás hablando es un tema de gestión de conocimiento, que es uno de los mayores males de, bueno, de cualquier actividad profesional vinculada a conocimiento y especialmente la abogacía. O sea, ya la cantidad de veces que me he encontrado nichos
de conocimiento hipercerrado. O sea, en general el abogado tiende a bunkerizarse. O sea, le encanta que lo suyo es maravilloso y en general lo comparte poco o muy poco. Y a veces en grandes organizaciones lo que te encontrabas es que un departamento contrataba una tecnología y no se lo decía a nadie, que toda una serie de información solo se grababa o se guardaba en una carpeta pero no en otra, que a veces se compartían documentos con uno pero eran las versiones antiguas de las personas. Eso es un problema de gestión de conocimiento. Es hipercomún, es uno de los grandes males de cualquier profesión de ese estilo, pero yo creo especialmente en organizaciones profesionales tipo abogacía. Todo lo que decís me parece muy razonable porque lo que estás describiendo es un problema de gente nueva que llega, que tiene que hacer un onboarding, o sea, un aterrizaje, y tener que repetir lo mismo de algo que generalmente no cambia mucho es un poco tostón y perder el tiempo. Y darle ahí oye, aquí tienes un pequeño chat o IA personalizada, GPT, proyecto, como lo quieras llamar, configurar, porque hay muchas formas, donde puedes pedirle, oye, pues aquí ahora, ¿cuándo puedo pedir vacaciones? ¿Cuántas vacaciones tengo? ¿Cuál es el correo de no sé qué? ¿Qué herramientas utilizo para hacer la petición de días libres? 1000 cosas de esas. Si no, te conviertes en un repetidor de cosas muy, 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 muy repetitivas. Pero estoy intentando darle un poquito más de profundidad a eso, porque es verdad que la gestión del conocimiento para mí es una parte. A veces estará en un SharePoint porque tengo allí 24 Words o porque tengo una zona knowledge a base de artículos, ¿no? Como se ha trabajado siempre en el mundo del ticket o de los casos. Pero, y no sé cómo va a evolucionar en ese sentido ChatGPT, pero ya sí estamos viendo sistemas como Copilot Studio o agentes IA, donde efectivamente yo no solo preguntaré sobre cómo funcionan aquí las vacaciones, sino que además por detrás lo tendrás conectado con tu Workday o con tu programa de recursos humanos tipo Factorial o similar, y también pueda tomar acción, ¿no? Tomar acción o pedirle que me dé información de cuántas vacaciones. Es decir, unir la parte del conocimiento con luego el poder leer o el poder insertar información. Claro, es verdad que ahora empiezan a haber plataformas como Copilot Studio. Es verdad que todavía no son muy sencillas, porque es verdad que puedes ir creando como temas y luego cada tema va derivando pues, en tomar acción o en que salte otra gente. Creo que todo eso con lenguaje natural será mucho más sencillo. No sé en la liga a la que va a jugar ChatGPT, y ahora lo uno con eso, ¿no? Tu visión es que ChatGPT, porque no sé si va a jugar al B2C, va a jugar al B2B, va a jugar a por todas, se va a especializar más en la parte empresarial. Es decir, ¿cómo ves el futuro de las empresas? O sea, Sam Altman decía la semana pasada, literalmente, que o sea, el 26 es el año del Enterprise Year, o sea, el año de las empresas. Totalmente. Anthropic con Claude es B2B a muerte, o sea, a business to Totalmente. business, y son plan de los mejores allí. Este medio último año, Google Gemini ha mejorado una barbaridad en cosas que en el fondo están pensadas para empresa. Donde está la pasta de inicio es en empresa. En gran usuario B2C, el usuario se va a ser económicamente monetizado a través de compras, a través de publicidad. Yo creo que todavía tardarán un poco en meterse, pero no tardarán demasiado, pero por un tema de privacidad, por un tema de mala imagen que pueda generar, pero yo creo que esa barrera está muy bajita ahora, porque las redes sociales en los últimos 15 años han bajado mucho esa barrera. Entonces, acabarán poniendo eso y no habrá tanta queja como parezca. Entonces, lo que está diciendo Alman también, por ejemplo, es que ellos están creando un sistema operativo de IA. Cuando está permitiendo que haya una App Store. O sea, fíjate que ahora ya no se llaman, antes se llamaban conectores y aplicaciones. Los conectores han desaparecido. El término que utilizan es aplicaciones. Entonces, la idea que de golpe y porrazo tengas 30 o 35 aplicaciones de productividad que puedes enchufar todas a través de ChatGPT y a través de ellas podrías acceder a, oye, ¿me revisas en Gmail los últimos los correos no leídos que no sean publicitarios de los últimos 3 días y me haces una propuesta de contestación? Aquí la tienes. Vale, ahora con estas contestaciones me las almacenas en el OneDrive para generar, por ejemplo, un informe y me lo conectas al Google Calendar para saber la semana que viene que tengo. O sea, su idea es, primero, muy empresa, porque además ahí es donde está la pasta de inicio, pero generar ese punto de mega intermediario. Y en empresa, yo creo, vale, y entonces cuando lo que comentas de quiero que haga tareas autónomas y demás,
Esa es la jugada. O sea, el modo agente de ChatGPT que puede trabajar en datos conectados de empresa. Es un poco más lento, pero puede trabajar. Pero la idea es que cada vez se mueva y se desplace más hacia... Revísame el último 6 meses de correo para ver cuántos gastos ha habido en taxis. La idea es que luego esa información, créame un Excel y ese Excel luego me lo pones en el Google Drive y con ese Google Drive, ese es el camino, yo creo. Yo le veo un defecto a ChatGPT si se quiere al mundo del B2B. Y hago un paréntesis, ¿no? Este año volvimos a San Francisco, estuvimos en la feria de Salesforce, eran de 50.000 personas. Me sorprendió muchísimo, no entendía nada de por qué su estrategia no era tanto Salesforce desde un punto de vista visual, sino era todo Slack. Slack es la empresa que compró Salesforce, competencia de Teams. Y lo que de allí traje muy claro era que iba a haber un futuro donde necesitamos un espacio, por un lado, donde estemos todo el equipo trabajando en un Teams o en un Slack, en un modelo colaborativo. Necesitamos a agentes IA, uno, 10, 20 o 30, no lo sabemos. Creo que tiene que haber uno que sea el que orquesta a los demás, porque si no, no voy a empezar. Y creo que esto es un error también que se está cometiendo, porque si yo tengo que pensar ahora qué agente IA de los 20 que tengo que elegir, me voy a volver loco, ¿no? Y luego la parte de que entremos por la mañana, en vez de entrar a un ChatGPT, entremos a un Slack o un Teams y tengo a mi equipo para colaborar con ellos, que ya lo hacemos todos los días. Tengo a los agentes IA con sus conectores ya dispuestos a poder trabajar. Y luego, ¿por qué no podemos trabajar? Personas, 3, 4 personas con un agente IA. Entonces, creo que como ChatGPT, que ya lo ha presentado el chat group, con el objetivo un poco de ir a ese modelo colaborativo. Es decir, veo un futuro donde se quedarán 4 o 5 herramientas, donde haya colaboración, tipo Teams o Slack, junto con los agentes IA que están allí, más los conectores que tengamos, y de ahí nos salgamos. Es la idea de la super app. O sea, por ejemplo, Microsoft se filtraron hace unas semanas un poco memos que envían a nivel interno. Microsoft dice que tiene la sensación que ha perdido la batalla, o sea, que Copilot no va a ganar ya, que está posicionada porque el ecosistema Office es muy grande y eso le dará una cuota de mercado generosa, pero que está, creo, en 80 o 90 millones de usuarios semanales. Hay que pensar que ahora ChatGPT está en 850 y que creo que mensuales Gemini está en unos 460, 480. O sea, que le queda un poco lejos. Pero Microsoft dice que la siguiente jugada donde creen que se van a posicionar bien y están trabajando en eso serio es que vamos a un entorno económico, educativo, laboral con no decenas de agentes, miles de agentes. Y que lo importante no es que Copilot gane la batalla de la gente, sino que Microsoft gane la batalla del dashboard de agentes. O sea, ese cuadro que estás haciendo de cuadritos dentro, Microsoft dice que no gane Copilot, bueno, mala suerte. McKinsey se sabe que están gestionando este año más de 22.000 agentes de IA. McKinsey en teoría se ha construido su propio dashboard de controlador de agentes. Microsoft está ofreciendo su software y literalmente está creando un software para gestionar decenas de miles de agentes. Porque es probable que incluso una pyme pequeñita, a 10, 15 años vista, perfectamente pueda tener una docena, una quincena de agentes haciendo sus cosillas. Entonces una empresa un poco grande perfectamente va a tener centenares de agentes haciendo cosas. ¿Cómo manejas toda esa locura? Entonces, yo creo que hay una jugada interesante y seguramente en el fondo cuando OpenAI está diciendo, no, entrad todos aquí, me convierto en App Store en realidad. Está también pensando en voy a ser una super app donde yo soy la interfaz, soy ese dashboard que controla todo lo que va por debajo y tú creas tu agente y yo lo gestiono y le ayuda a la persona para no tener que gestionar 15 o 20 o 30 agentes a la vez, no, hacemos Eso es un poco alguna de las grandes, yo creo que está pensando en ese sentido. Entonces, es verdad que ChatGPT el problema que tiene, creo yo, es que cubre tanto terreno, hay mucho terreno solo para consumidor final, pero lo que es muy nutritivo es el consumidor empresario. Entonces, cubrir todo es complejo y pues hace ese desequilibrio un pelín, pero está claro o sea, han visto un poco las orejas al lobo y por eso el 26 tienen claro eso. Pero yo esa idea de la super app y que algunas de ellas se especialicen en simplemente ser interfaces de lo que va por debajo, me parece razonable. O sea, me parece Sí, nuestra apuesta va por ahí, ¿eh? Es decir, saber que lo vamos a hacer con Slack, pero creo que habrá un Teams o habrá el propio ChatGPT si se pone con el chat group. Y además hubo una cosa muy interesante que presentó también Copilot creo que lo llaman Copilot Group,
Ponían un ejemplo, ¿no? De que nos vamos de fin de semana, nos vamos de camping y vamos a dejar que la IA, estando los cuatro, como si creásemos un chat de WhatsApp, un grupo de WhatsApp, que sea un poco el que la orqueste, ¿no? Y entonces ahí empecé a pensar, ostras, porque el día de mañana no puedo tener un grupo liderado por un manager IA que sea el que diga todas las mañanas, vaya dirigiendo un poco al equipo. ¿Crees que podemos ir a ver el año que viene ya los nuevos managers de las empresas? Sí, o sea, eso está pasando ya. Hay el Dan Amodei, que es el CEO de Anthropic. Anthropic, decía a inicios de este año, decía que él cree que la empresa de $1 billón con un solo empleado llega el año que viene. Yo creo que debe ser un poco pronto, pero en general hay una creencia en los laboratorios de IA que vamos hacia empresas de un empleado con docenas o centenas de agentes. Entonces hay gente que este año ha empezado a hacer experimentos de eso y uno me parece muy gracioso, que yo estoy intentando replicar de alguna manera. Dijo, mira, yo voy a montar una startup donde yo soy el único empleado humano y voy a contratar a 5 agentes. Y él cuenta su experiencia de cómo durante un mes ha contratado a agentes de IA, les ha puesto nombre, les asigna un correo electrónico, la herramienta. De hecho, que los ha contratado, los ha creado él. Los ha creado, pero les da nombre, les asigna labores. Uno es de marketing, otro es para ventas, otro se encarga de hacer gestión de atención al cliente, no sé qué. Y en la herramienta, que hay varias que hacen esto, que literalmente te venden AI employees, o sea, empleados de IA, y no cuestan mucho, cuestan entre 40 y 100 euros al mes. Tienes tienen teléfono, tienen correo propio, y lo que venía a decir es que el empleado de ella le llamaba y le decía que el otro empleado no le había dado la información completa y se estresaba, o entre ellos se peleaban. Entonces venía a decir, en parte hay cosas que me han gustado de cómo funciona esto, pero quizá todavía no estamos ahí en ese mundo de un empleado y agentes, pero que definitivamente es algo que está empezando a hervirse. Entonces, ¿creo en eso? Yo sinceramente creo en eso. No creo que sea en el 26 ni en el 27, pero que vamos a tener empresas de poquísimos empleados. Eso se está viendo en programación. Gente que está senior, que está trabajando con el equivalente a, alguno dice, a 8 o 10 becarios, simplemente usando agentes de ella. Bueno, a ver, OpenAI dijo este año, hace unos meses, cuando publicó un informe sobre trabajos de futuro que veían claros, uno que ellos ven claro es el orquestador de IAs. Y es una persona con un conocimiento senior que gestiona agentes para hacer tareas. Yo, sinceramente, este último medio año casi diría, o sea, me he visto haciendo eso. ¿Qué te parece el proyecto Harvey? ¿No crees que entre los grandes despachos están quizás alimentando a la posible competencia? Pues eso es un buen melón. Hay quien dice que la valoración es totalmente alta, o sea, que está fuera de... O sea, está valorada en $8.000 millones, que sería la mayor legal tech de la historia. No hay... Y Legona está en 1,8, creo, o algo así. Si quieres, explica qué es Harvey para aquellos Sí, que no lo también, conozcan. exacto. Harvey es un ChatGPT especializado en materia jurídica, y Legora es una cosa parecida en ese sentido. O sea, son IAs que utilizan los modelos de ChatGPT, Claude y demás, pero hablan esos envoltorios que decíamos antes. Entonces te revisan contratos, te redactan documentos, te hacen el red line famoso, el marcar cláusulas potencialmente peligrosas en función de lo que tú determinas. Pero la idea es que son herramientas que no entrenan bajo ningún concepto con tus datos, que priorizan mucho la seguridad de la información. O sea, son IAs especializadas en temas jurídicos. Una de las grandes críticas, incluso hay algún benchmark, o sea, algún ranking que dejaba en teoría mal a Harvey, o sea, muy mal incluso en competencias, viene a decir, ¿yo por qué voy a pagar? Creo que Harvey cuesta unos 500 al mes. ¿Yo por qué voy a pagar 500 al mes? Si mayormente esto es un ChatGPT. ¿500 al mes por usuario? Yo me suena que sí. O sea, es que de hecho Harvey impide que usuarios, o sea, empresas que no tengan determinado tamaño, Tienes que tener un mínimo de usuario bastante grande. Entonces yo juraría que está por... Sí, por ahí, por ahí. Claro, hay gente que dice, ¿por qué por 20, 25 euros que consigo cosas igual o muy equivalentes, incluso mejores? Ya digo, hay algún benchmark que en principio que comparaba muchas IAs legales y a muchas IAs no legales, y había alguna que acababa llamándose... Hay una que se denominaba anónima y está entre los últimos puestos. Y entre los anteriores no estaba Harvey. Entonces hubo mucha semi-lectura de que quizá ese es Harvey. Entonces hay mucho debate en ese sentido. Entonces yo creo que
tienen suficiente dinero para defender la posición en 1, 2, 3 años. Que los que están metiendo dinero de verdad creen que el sector legal puede literalmente ser desequilibrado por el impacto de la IA. Y entonces que están haciendo una apuesta muy fuerte a que es un sector de conocimiento que se podría desestabilizar. Pero que si no lo consiguen esos 2, 3, 4 años de cojín que tienen, van a tener que encontrar otro elemento de valor, porque mayormente las grandes IAs en el ámbito B2B no van a dejar de mejorar. Claude tiene una versión para servicios financieros. Hace 2 semanas el General Counsel de Anthropic explicaba cómo ellos utilizan en su departamento, o sea, el departamento legal de Anthropic, cómo usa Claude para hacer tarea jurídica. Hace unos meses sacó OpenAI cómo usamos ChatGPT internamente y sacó un vídeo que se llama DocuGPT, que es cómo procesamos 1000 contratos al día usando ChatGPT. La cuestión es, si a estas de las grandes un día de estos se despiertan con ganas de trabajamos en empresa y se me enciende la bombilla y digo, ¿sabes qué? No solo voy a hacer servicios financieros, voy a hacer servicios legales. Al final es un trillón al año de mercado. Teniendo en cuenta que Harvey no tiene modelo propio, o sea que depende de terceros, ¿dónde está tu valor? Entonces, si en esos 2, 3, 4 años consiguen que ese envoltorio actual se haga más grueso porque añaden agentes especializados propios, añaden system prompts muy especializados, interfaces, bases de conocimiento muy concretas, eso no lo va a tener por lógica ChatGPT. Pero yo creo que hay un pelín de... Hay gente que cree que hay bastante globo hay burbuja con el tema de Harvey y demás. Yo todavía no lo veo tan burbuja, pero creo que tiene una posición más débil de la que parece. Entonces, no sé, va a ser curioso ver cómo evoluciona. Sobre todo porque no es el primer gran legal tech que viene del mundo startupero con ganas de meter caña a los abogados, en el sentido de que no les gusta que el trabajo legal sea tan lento. Y no sé, que hay una que se llama Atrium, que fue muy famosa, que la creó el fundador de Justin TV y Twitch, el que luego creó Twitch, creó Atrium y hubo más de 100 millones de inversión y Atrium se pegó una castaña impresionante en cuestión de 2 años. Y también era un despacho 100% automatizado, donde todo iba a ser no sé qué, era una especie de lo que llaman LSPs, o sea, un proveedor de servicios alternativos legales. Y Atrium es un gran caso de estudio de cómo a veces esa idea de que el sector legal es fácil de desequilibrar no funciona tan bien. Pero si tú fueses director de un gran despacho, ¿te pondrías a construir, a hacer algún proyecto propio? ¿O serías en este momento cauteloso y no harías nada? ¿Trabajarías con un Harvey porque oye, todo el mundo trabaja con ello y da aporte? Yo es verdad que lo pienso mucho más en mi mundo, que es todavía un poco más individual, o sea, más pequeñito. Yo recomiendo 100% IAs generalistas para tareas legales. Un ChatGPT, un Claude, no creo que ahora mismo no hay... O sea, hacen cosas que están muy bien y el coste de calidad está muy alto. Si tuviera una organización más grande, puedo entender, y es cuando entiendo que puede tener más lógica elegir una herramienta un pelín más especializada, más que nada porque tienes una serie de conexiones que no tiene el otro, jurisprudencia, legislación, esos al final son pluses que están chulos. Pero si fuera un perfil de despacho un poco incluso más grande, empieza a haber cada vez más herramientas para hacer una cosa que se llama fine tuning, que es tunear un modelo local. Cada vez hay modelos de calidad muy alta, sobre todo los chinos. Entonces no es incompatible que tengas, como ahora mismo todo el mundo todo el mundo sabe que esto se mueve, pero nadie sabe hacia dónde del todo. Entonces la incertidumbre es muy alta y ante esa incertidumbre todo el mundo está tirando ahí cosas a la pared y a ver qué se pega. Eso es un poco el criterio en general. Pero está claro que la ficha se está moviendo. Entonces podrías jugar perfectamente una triple jugada. O sea, eliges una herramienta, un ChatGPT Business bien trabajado o Enterprise, y es una empresa seria, por lógica va a aguantar. Eliges una IA especializada que te dé esa base de jurisprudencia tal, y también tienes ahí un punto de comparación. Y trabajas con tu equipo de IT, si tienes esos recursos, para descargarte 1, 2, 3 modelos locales importantes y te creas tus modelos. O sea, empiezas Entrenando con tus datos. entrenando con tus datos, pero claro, en local, sin compartirse la información en internet. Y claro, ahí cubres todo el terreno. En ese tren, ahí estás cubriendo todas las opciones.
si empieza a haber herramientas, por ejemplo, la que era CTO de OpenAI, que se llama Mira Multai, creo que se llama, que ha creado una empresa que se llama Machine Intelligent Machines, ha creado una herramienta que mayormente se llama Tinker, que es más que nada coger modelos de IAs locales, fuertes, grandes, o sea, de estos potentes, y hacerlo muy fácil para que tú lo tunees. Oye, que tú te dedicas 100% al derecho fiscal de Dubái y hay poquísimo dato en eso, pero tú tienes un montón. Aquí tienes un modelo, tienes una capa de interfaz donde tú te tuneas ese modelo a tu conocimiento, lo encierras en tu cajón, usas eso, acabas de tener una IA que nadie más tiene, que te reposiciona un montón. Puedes tener otras IAs más generalistas. Eso empieza a ser cada vez un poquito más fácil. Es como darle la vuelta otra vez a la especialización, ¿no? Vuelve al punto de lo que decíamos al inicio, como los abogados tienen tendencia a hacer sus herramientas, el que tenga ganas de crearse sus modelos. Ahora creo que el coste de entrenar una IA a una equivalencia de ChatGPT 3.5, o sea que un ChatGPT que está decentillo, pero no es ni mucho menos lo que hay ahora, creo que te cuesta unas 40 horas de entrenamiento, unos $1.000. O sea, lo que quiere decir es que entrenar modelos, o sea, tú no tienes por qué comprarte GPUs, tú puedes entrenar con GPUs en nube. Puedes gastarte 1.000 euros o menos incluso y entrenar una IA a lo que te guste. Empieza a haber herramientas, eso están especializándose en eso. Crea tu modelo especializado en derecho laboral francés de sector agrario. Y yo más que nadie tengo datos de eso. Pues ahora literalmente empieza y no estamos hablando de notebooks, estamos hablando de crearte tus IAs para esas cosas. O sea, sería algo similar a un notebook LM, mucho más potente, con datos tuyos, con tu base de conocimiento, con el origen que tú Con veas. el origen que tú quieras, lo puedes tener en tus equipos en local o lo puedes trasladar a una nube que te montes en Amazon, en un Bedrock de Amazon Web Services, o te lo montas en un Azure y tú literalmente atacas solo a eso. Entonces tú tienes tu interfaz web sencillita y te Entonces, montas. lo que leo entre línea, Jorge, es que puede haber una oportunidad en esa especialización. Por ejemplo, tú que te estás especializado, ¿no? O por lo menos tienes una parte de protección de datos, te has creado tu notebook LM y ves sentencia, es decir, al fin y al cabo, si eso lo profesionalizas más y creas tu propio LLM, es decir, al final, y te creas luego una capital agentes, etcétera, ¿tú crees que las oportunidades pueden venir por ahí? A ver, la lógica de la gestión del conocimiento es o sea, especialmente el conocimiento jurídico es muy complejo. Y la idea es que las herramientas tipo IA, ChatGPT y demás intentan saber mucho de muchas cosas, pero es imposible saber de todo. Y hay ámbitos muy verticales. Se sabe que hay sectores industriales que funcionan con lenguajes de programación súper especializados, donde las herramientas de IA de programación son un horror, porque trabajan con lenguajes tan especializados y hay tan poquita referencia y contexto que se rompen, o sea, que no saben cómo transformar de un lenguaje a otro o cómo interactuar. Claro, lo que están diciendo es, bueno, es que si tú tienes el conocimiento propio y lo has estructurado un poquito y lo pones un poco limpio y demás, cada vez será más fácil crearte IAs personalizadas. Entonces, o sea, que va a haber esa ventana de oportunidad, vamos, no me cabe duda. O sea, ¿y habrá gente que venderá solo IAs hiper especializadas en cosas? Sí. Y luego si tú tienes el dato y lo mantienes de calidad, y quizá luego por ejemplo, ahora se sabía que OpenAI intentó comprar una empresa alemana que se dedica a crear escenarios tridimensionales a partir de videojuegos y vídeos de YouTube. ¿Y para qué quiere eso? Porque ahora se va hacia lo que se llaman los world models, o sea, modelos donde la IA interactúa con espacios tridimensionales físicos y hay mucha información ahí que no ha absorbido todavía de las IAs. Y en un videojuego que en buena parte sale de vídeos de YouTube donde la gente juega Fortnite y cosas así, hay mucho espacio tridimensional donde la IA puede aprender a distancias, físicas, inercias, y eso es útil para según Agentes de tráfico. por ejemplo. Entonces lo que quería OpenAI era literalmente comprarle toda la base de datos. Dame todos los datos que tienes de simulaciones, porque eso sabemos que tendrá utilidad. Entonces, a lo mejor, si tú creas una IA especializada en un sector de área de conocimiento a 5 años vista y solo hace eso, puede ser útil. Leía no hace mucho una empresa en Estados Unidos que ha creado una IA especializada en interpretación de lenguaje de signos.
Y como hay muy poco de eso, ellos tenían una base de datos bastante limpia y han empezado a trabajar y a notar conocimiento de eso, están creando una IA súper especializada en esta materia. Probablemente en unos años sean de los pocos. Entonces, lo lógico, igual que hablábamos antes hay sensación de consolidación un poco en que los grandes editoriales van comprando pequeñas verticales, se van a crear muchas verticales. Hablemos de la justicia. ¿Tú crees que debería estar prohibido el uso de la IA por parte de los jueces? No, además, aquí en España se están haciendo, en abril empezó en Cataluña un piloto en los juzgados de lo mercantil, donde están haciendo, la idea es que están redactando los fallos y se esperaban que se ahorraran 600 horas por juez. Hay un tema que me ha gustado mucho desde hace tiempo y ya en el Congreso de la Abogacía de 2019 en Valladolid ya daba una conferencia de eso y era justicia predictiva. Eso es Minority Report, o sea, los que hayan visto la ciencia ficción, o sea, intentar anticipar sentencias, intentar anticipar reincidencias, es una de las herramientas más usadas, es muy polémicas en general. Mi sensación ha sido que eso todavía es semiciencia ficción, o sea, hay cosas que funcionan, o sea, la idea de utilizar muchísima jurisprudencia para anticipar cómo un juez piensa o cómo va a juzgar o cómo basado en un histórico de datos de los últimos 10 años de sentencias de sector bancario, este caso cómo va a salir. Eso se sabe que hay algunos que son sota caballo rey, o sea, que hay mucha repetición, entonces que ahí puedes meter mucha mano. Entonces, no miedo mío, incluso hay una carta de los derechos humanos sobre qué pasaría europea que plantea qué pasaría si un país, pensando en un país europeo, introduce muchísima inteligencia artificial en su sistema de justicia, automatiza Y hay escenarios como un poco de semiciencia ficción, porque decían, bueno, hay un potencial peligro y es que se empiecen a dictar sentencias en un mismo sentido, porque el criterio siempre sea ese. Incluso y entonces tengamos el tema de que un tribunal, el criterio de un tribunal supremo vaya a chocarse con que el 90%, el 80% de las sentencias están en el mismo sentido y que incluso los criterios de los tribunales jerárquicamente superiores se vean potencialmente cuestionados a efectos de, oye, si el 85% está diciendo que esto es blanco, ahora tú por qué me vienes a decir que esto es gris chocolate. Entonces yo sinceramente mi sensación es que la IA se utilizará como truco o atajo para sustituir recursos en justicia. O sea, no tengo jueces suficientes, no tengo juzgados suficientes, pero la IA me permite hacer 600 horas más por juez. Entonces, en ese sentido no le veo la lógica a prohibirla, aunque otra cosa es que tengas que tener cabeza en ello. Ahora ha habido un caso en Argentina, en octubre hubo un caso en Argentina, donde un juez dictó una sentencia usando IA, que incluía jurisprudencia falsa, y ha sido uno de los primeros que se ha anulado la sentencia, porque se ha identificado. Pero bueno, tienes a la Agencia Española de Protección de Datos publicando hace semanas su política de uso de IA y literalmente te dice que la va a emplear en generador de borradores de resoluciones. O sea, eso es administrativo puro y duro. Eso para acabar en tribunales algunas de esas decisiones. Entonces no, o sea, es un tema donde el nivel de riesgo tiene mucho riesgo, o sea, meter la pata en un 5% en un tema que tenga una condena penal o un daño económico, ostras, no es cualquier cosa, pero está claro que la utilidad también estará ahí. Imagínate que creo un sistema con IA para hacer mi selección de personal. ¿Te parece correcto que una IA pueda tomar la decisión de si contratar a Pepe o contratar a Silvia o contratar a Juan? Yo en mi caso, siendo humilde, te diría que incluso creo que lo va a hacer mejor que yo, porque a veces tengo muy poca intuición, a veces también, pues como nos pasa a todos, termino utilizando, bueno, opiniones personales, ¿no? A lo mejor contrato muchas veces Sí, por un al tema muy final, subjetivo, por sí, un tema al final de, sí, todos de tenemos, feeling. todos tenemos sesgos, feeling ¿Qué opinas? Jurídicamente te diría que hay un potencial problema importante ahí, porque el reglamento sobre ella viene a decir que una actividad prohibida de la IA es utilizarla en actividades laborales, educativas o laborales. Entonces, bueno, potencialmente ese proceso de selección podría rozar el palo de actividad prohibida. Si no lo rozara, es probable que entrara en sistema de IA de alto riesgo. Y ahí tienes que tomar todas las precauciones y ver cómo lo montas y cómo no lo montas.
Entonces bueno, a ver, se hacen, tampoco no es que vengan de ahora, de antes de RIA ya pasaban. O sea, las grandes empresas están haciendo procesos de selección, de preselección, o sea, filtrado de filtrado, el triaje, lo están haciendo las escalas. Ahí lo que se está viendo, por ejemplo, es que no es tanto una cuestión jurídica técnica como casi ética. Se está viendo que personas que antes escribían grandes cartas de presentación al enviar su currículum y eso les daba pasar la primera puerta, ahora prácticamente todas las cartas de presentación se están escribiendo con IA, son muy buenas y el tío que escribía muy bien se está viendo que estadísticamente un 20 o un 25% se queda en el portal y el tío que generalmente no pasaba ahora está pasando en un 20 o un 25%. Entonces hay quien está empezando a vender servicios de no, hay que entrevistar en persona o por teléfono o te entrevistamos aquí a la gente porque elementos que se utilizaban a efectos de a ver cómo se expresa, como tal, la IA los acaba de tirar al suelo. O sea, ha igualado por arriba y por abajo, para mal y para bien. Entonces hay gente que se está quedando en la calle que en teoría tendría que haber pasado el corte, pero la IA lo ha hecho mejor un tío con IA que sin ella. Entonces, eso es un tema interesante a efectos de... Entonces yo te diría, ¿se va a montar? Sí, se están montando también. ¿Legalmente vas a tener que ir con cuidado? Sí. ¿Puede ser más eficiente? Seguramente en triajes de inicio sí. Si lo haces muy automatizado vas a tener que recurrir más a entrevista personal también. Yo creo que se le quiere poner puertas al campo y tiene que ser mucho más fácil. Si yo busco a una persona con estas experiencias y con ciertos requisitos, pues deja que la IA revise eso y me diga sí o no. Sé que hay puntos y es verdad que a nivel de reglamento de IA, que alguien pueda auditar y diga, oye, pues no tiene ergo, no he puesto que las mujeres no, o no he puesto que la gente de menos de cierta edad tampoco. Es decir, alguien que pueda auditar, pero si yo estoy dentro de los parámetros, déjame que Sí, sí. yo... O sea, yo digo, muchos yo creo que acabarán más en IA de alto riesgo, que se puede usar pero con Eso es. moderación, que no en casos prohibidos. Pero bueno, puede ser, en general la idea de actividades prohibidas en ámbito laboral es más, por ejemplo, que me instales una cámara en los monitores de los empleados y monitorice el nivel de actividad de ese día o el nivel de tecleo de ese día y en función de eso se haga un reparto de las tareas de forma automatizada. Eso en principio rara, o sea, difícilmente pasaría el corte. Pero bueno, un proceso de selección es más probable que se pueda gestionar. Igualmente, sin IA de por medio acabas en decisiones individuales automatizadas del artículo 22 del RGPD. O sea, también tienes ahí una película. Tengo dos preguntas más. A nivel de mundo legal tech, mundo de la tecnología, de muchos verticales que van saliendo, tú has hecho ya muchos estudios al respecto, sigues al día. Si te viniese alguien con un nuevo software que va a revolucionar el sector porque han hecho, yo qué sé, un CRM muy vertical o algo que resuelve tema de documentos, ¿qué consejo le darías como empresario tecnológico? Porque todo es muy bonito, luego hay que venderlo, luego tiene que ser práctico, los verticales no dejan de ser verticales que muchas veces no están conectados. Sí. O sea, lo que ha pasado en mucha Legal Tech, y supongo que también le diría algo parecido a que no hayan creado una solución buscando un problema. O sea, hay mucha gente lo que ha pasado en mucha Legal Tech es que era muy estrecha, o sea, con un alcance muy estrecho, muy particular, y mayormente era crear una herramienta que luego buscaba problemas donde será aplicada. Más que al revés, que lo ideal sería busca problemas que estén ya ocurriendo y entonces encuentras una solución con tecnología. Entonces habría que ver si, bueno, también depende del sector. Hay sectores donde la competencia puede ser muy alta, pero si la solución es como muy de laboratorio y que por tanto te va a costar incluso encontrar gente que haga eso, porque una cosa que en Legaltech pasó mucho, yo al final estuve desde 2015 hasta casi el 24-23 haciendo mucha Legaltech. Los procesos de venta en Legaltech son lentísimos. El abogado tarda ciento y la madre hablando claro en decidirse, entre otras razones, porque tiene que tener en cuenta mucho cuestiones de seguridad, privacidad, no sé qué. Entonces eso hace que el proceso de venta sea larguísimo. Entonces si tu solución es como muy de laboratorio, una cosa muy concreta, y el despacho va a estar meses en potencialmente comprarte, ahí tienes un reto majo. O sea, eso
Pero sobre todo lo que te entiendo es que resuelva un problema. Totalmente. O sea, busca un problema que ya exista, más que crear una solución buscando tú el problema. Pero ¿por qué la gran mayoría resuelven problemas? Vamos a poner le vamos a dar ese voto de confianza, intentan por lo menos buscar la resolución de un problema y no terminan de triunfar. Una de esas es lo que decíamos, el ciclo de ventas es lento. Ahí el sector en sí tiene una idiosincrasia bastante especial a no adoptar cambios muy distintos si el de al lado no lo hace. O sea, ahí el sector eso se ha estudiado bastante, incluso a nivel. Yo lo estudio incluso a nivel cuando una época me pegó por estudiar la psicología del abogado. Porque claro, no quedaba más remedio que entender. Y cuando estudias cómo se difunde la innovación y especialmente en el sector jurídico, te das cuenta que no pasa solo en el derecho, pero el abogado tiene tendencia. El abogado es alguien que se considera en general bastante inteligente. Ha estudiado una carrera compleja, muy abstracta, es un conocimiento muy específico, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos han enseñado y nos han entrenado a evitar el riesgo a toda costa. De hecho, tenemos que predecir el riesgo, somos casi oráculos del riesgo. Y además, en buena parte, nos entrenan con el antecedente, o sea, nos entrenan mirando hacia atrás, nunca mirando hacia adelante. Entonces ahí tienes 3 hándicaps que ya de por sí condicionan cuando al abogado le dices, mira, aquí tienes una herramienta nueva que poca gente ha probado, que va a dar errores, que te puede tener una pequeña brecha aquí, que se me puede romper allá. Eso es la antítesis de lo que te han programado en el fondo, porque tú vas con otra programación. Entonces, como yo me considero inteligente y estoy programado con esas cosillas, cuando alguien me presenta algo muy novedoso, no tengo ganas de quedar como un tonto. Entonces, si no veo que mi grupo de alrededor, o sea, mis otros abogados, despachos, no lo usan, yo no quiero ser de los primeros en hacer eso, en general. A no ser que tengas ese perfil muy de innovador, de ser el que lo prueba todo y demás. Y digo, esto suena con mucha teoría, pero está más que estudiado. Roger Everett es el que estudió la teoría de la difusión de las ideas y de la innovación, y es el que, es un libro de los años 70, que es que te abre el mundo de otra forma, y hay versiones de ese libro en sector jurídico. Entonces, muchas legal techs han fallado porque hay esa hiperresistencia a hacer cosas nuevas y yo no quiero quedar como el tonto. Entonces, el mimetismo retrasa mucho la adopción de según qué cambios, aunque el cambio sea objetivamente bueno, que es lo más entre fastidioso y fascinante. O sea, puede ser objetivamente bueno, pero no hay suficiente nivel de gente adoptándolo, y eso hace que yo me ponga ahí como barreras. Entonces, bueno, mucha gente en verdad acaba que no tiene tiempo suficiente de vender. De todas las que has visto, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado a ti? Haya triunfado o no haya triunfado, pero software que hayas dicho, ostras, qué completo, qué Que bueno. fuera... Yo creo que de los primeros que fue muy chulo y resolvió un problema que luego obviamente ha sido útil, pues la adquirieron, era Kira. Kira era una herramienta de inteligencia artificial no generativa estoy hablando de los años 16, 17, con aprendizaje automático. Se utilizaba mucho en due diligence, es decir, cuando una empresa compraba a otra y había que revisar centenares de documentos o miles o incluso millones de documentos. Son herramientas que en el fondo lo que les enseñabas era: detéctame en esto, en 1500 contratos, cuántos tienen una fecha de caducidad en 12 meses. Es detectar patrones. Pero eso es una tarea de muy poquito valor. Entonces, ese tipo de herramientas han funcionado muy bien y han acelerado que el trabajo cognitivo del abogado se le pueda dedicar un poquito más más de valor. O sea, que no estés ahí revisando hoja a hoja una cosa que no aporta valor de nada. Nos has hablado de que estabas haciendo, o por lo menos con Bytecoding o para ti, un programa de protección de datos. Sí. ¿Nos puedes, para auditorías de protección de datos, ¿nos puedes contar un poquito para visualizar el proceso y nos das algunas pistas? O sea, yo obviamente he hecho muchos Supongo que si años. lo has hecho porque no has visto nada en el mercado que te guste o que se adaptase también a lo que tú querías. Sí, o sea, he hecho muchos años, he hecho auditorías, muchos años he utilizado herramientas de ese estilo. Entonces, más o menos las tienes interiorizadas y empiezas a tener claro un poco lo que pueden hacer y lo que no. Algunas te parecen más enredosas que otras, unas te facilitan más la gestión, la edición del documento, la incorporación de documentación. Entonces pensé, como experimento de inicio, pensé, oye, si yo tuviera que hacer una auditoría de una pyme pequeñita, o sea, algo pequeño en general, ¿podría yo montarme una herramienta de vibe coding? Y entonces empecé con ese ejemplo, en plan, pues mira, haría un formulario inicial donde relleno
nombre, denominación social, datos de contacto, bla, bla, bla. O sea, empiezas bueno, en mi cabeza empieza a pensar cosas que he visto en otras que me parece interesante y a partir de ahí lo ibas tirando. Pues mira, he creado la ficha del cliente. Ahora lo que me interesaría es quiero obtener una pequeña, o sea, quiero tener una carpeta donde pueda alojar información de X, pero quiero tener un generador de plantillas que me genere estas cláusulas. Y esto lo quiero conectado con esto, y eso con eso. Y además quiero que tenga en cuenta la normativa específica para tener las guías. Entonces te das a empezar a dar cuenta que no es un proyecto así de dificultad media-baja, pero que te puedes crear auditores. O sea, te puedes crear literalmente auditores de protección de datos, de temas Porque en ese fiscales. caso, por intentar tocarlo un poco más, pues ver si tiene que. Danos 4 o 5 cosas en qué consiste una auditoría de protección de datos. Eso, por ejemplo, consiste en que tú te sientas con el cliente, recopilas, haces un cuestionario más o menos grande, entiendes un poco las necesidades, lo que hace, o sea, qué actividad tiene, datos fiscales muy básicos, pero ¿tiene página web? Sí. ¿Tiene condiciones legales? Sí, no. Y, por ejemplo, ver dónde están las condiciones legales y que lo revise, ¿no? Por ejemplo, empiezas a hacer check. ¿Tiene condiciones legales? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿No las tiene? Hay que dejar hueco. Vamos a necesitar ¿qué tratamientos hace? Pues mira, trata clientes, tiene un newsletter, tiene un blog, tiene empleados, tiene unas videocámaras, por tanto tiene videovigilancia. Todo eso necesita generar clausulado o necesita generar documentación. Entonces, pues Por mira, ejemplo, si tiene, pues súbeme la plantilla que utilizas para exacto. saber si está Exacto. actualizada, ¿no? Entonces, ¿tengo esa plantilla autogenerada? Sí. Necesito generar un análisis de riesgos, es decir, de los tratamientos que hemos dicho, ¿qué riesgos e implicaciones hay? Pues mira, si pierde los datos del cliente, ¿qué pasaría? ¿Es un impacto grande? Pues mira, mayormente tiene el nombre, apellidos y un domicilio y un DNI o y un mail, pero es de empresa. Pero si tienes datos de consumidor final, tienes otros. Entonces, a partir de ahí, te puedes montar una cosa bastante ágil a tu manera y lo puedes ir haciendo extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y cuando lo tienes según cómo, lo puedes subir lo puedes ejecutar si esas cosas ya se hacen más grandes, pero las puedes ejecutar en tu ordenador local. Puedes trocearlo y ejecutar algunas partes como si fueran herramientas de HTML, las disparas en el navegador. Y esto lo utilizo para hacer el registro de actividades de tratamiento, que es decir, pues mira, esta empresa hace estas cosas con datos. Y eso te genera un documento. Y ya lo tengo. Y ahora lo quiero exportar en Word o lo quiero exportar en PDF. O quiero que sea fácil o que me lo autorrellenes. O por ejemplo, tengo 3 clientes estándar o 3 tipos de clientes estándar, pues normalmente como los he hecho son estos datos. Entonces, cada vez que haga un seleccionable de qué tipo de cliente es, qué actividad tiene, pues es un despacho de abogados, es una gestoría. Pues mira, ya que tengan en consideración que has hecho estos 3, está autorrelleno un montón de cosas y yo luego edito cosas. Entonces, la cuestión, para mí el reto era más, oye, ¿se puede llegar a crear ahora mismo? O sea, con Vibe Coding puedo crear mi propio. Y la verdad es que he visto que he empezado que sí. Pero con el artefacto que haces de Cloud, también te pone la base de datos SQL como te lo ponía el Puedes llegar Cabo, a esos niveles, lo que ahí ya tienes que extenderlo un poquito más. Tú puedes conectado con un generar Superbase o uno de estos, ¿no? porque al generar el código te lo puedes llevar a un repositorio y puedes crearte ahí, te puedes decir, oye, necesito llevar esto a una escala un pelín más grande. ¿Me puedes decir qué nube sería interesante donde yo subiré esto y empezar a trastear con ello y yo tener solo acceso a eso? Entonces, literalmente te puedes montar tu usuario y contraseña con una URL no es desconocida. O sea, puedes llevarlo a una escala, ya digo, como muy gigántica. Es muy curioso Tuvimos hace poco al presidente de Protección de Datos, de la Agencia Española de Protección de Datos aquí. Tuvimos también hace un par de semanas a Leida, que es la directora general de Inteligencia Artificial en España, dentro del Ministerio de Transformación Digital. Y yo le preguntaba al presidente de la Agencia de Protección de Datos si tenía mucho sentido de que fuesen organismos diferentes. La Agencia Española de Protección de Datos de AEXIA, ¿no? La nueva agencia que se ha creado para inteligencia artificial, porque veo que va a haber muchas cosas que son muy, muy transversales. Te hago la pregunta a ti, ¿no? Que quiero un buen conocedor de la protección de datos. ¿No crees, y estarán coordinados, y eso me consta, pero no crees que deberían ser casi un departamento o una agencia única? Ahí ha habido, o sea, discrepancia europea. En Alemania, por ejemplo, que hay 17 autoridades de control, uno por Länder, en buena parte ha habido quejas de muchas de ellas diciendo que están fragmentando demasiado o
sea que también hay una institución especializada en eso, pero buena parte de las labores de supervisión las han asumido las autoridades de control de protección de datos. En Polonia, por ejemplo, literalmente se lo ha quedado la Autoridad de Protección de Datos. Aquí el problema yo creo que es que incluso no solo AESIA y la EPD, es que hay determinados sectores o actividades, seguros, no sé qué, que se han repartido en casi entre 6, 7, 8 organismos. Entonces eso va a generar un reto hay un potencial reto de duplicidades, o sea que algo se entre los dos sitios y no se coordinen bien. Hay un reto gigantesco de coordinación. El tema es que cuando ocurre esto, en general, si alguien lo publicó esto en la lista y yo hacía un poco el chiste en LinkedIn, en plan, seguro que todos se van a llevar súper bien y se van a coordinar súper bien. Porque en general no cada uno defiende su parcelita y no sé qué y tal. Entonces, por una cuestión de economía administrativa procesal, supongo que intentar tirar de un organismo ya existente y generar un departamento nuevo con recursos podría ser una alternativa. Pero bueno, vamos a tener que lidiar va a ser un reto, porque tenemos ahí varios departamentos y varias entidades, porque la CNMV también entra en algunos casos muy concretos. Alguna comisión de estas más entra en alguna. La EPD solo entra en algunos casos, no en todos. Entonces sí, va a haber, potencialmente algún día habrá algún conflicto de intereses. Una pregunta que seguro te han hecho mucho con el tema de la protección de datos. Tengo la versión business, tengo ChatGPT, tengo puesto que no entren con mis datos. ¿Es suficiente para subir una escritura? Y aparte he firmado el anexo que ya se puede firmar de protección de datos con ChatGPT. Yo creo en parte sí, o sea, el mayor riesgo que vas a tener ahora mismo es si en verdad te se activa el entrenamiento, tienes la comunicación de datos a una empresa que mayormente está procesando la información, a no ser que sea la versión Enterprise en Estados Unidos. Tenemos el protocolo de seguridad en ese sentido, o sea, tenemos protocolo Estados Unidos a Europa, el actual está vigente. Por tanto, en ese sentido no deja de ser parecido a otras herramientas, un correo electrónico, un WhatsApp no sé la idea, pero un Gmail cuando te envían esa escritura, en verdad ya estás procesando, comunicando parte de sus datos. Entonces, si lo puedes orquestar así, yo creo que es válido. Yo en general ahí lo que recomiendo es incluso cuando lo tienes con business y no entrenamiento, si no es muy imprescindible, pues por ejemplo, puedes recurrir al chat temporal, que al final limita un poco lo que se comparte y lo que se recuerda. Y si puedes, y ahí siempre tiempo, desinfecta el prompt. O sea, si puedes subirle, quizá no hace falta que le subas el PDF con la escritura, pero si le puedes sintetizar en el prompt lo que es relevante para ese caso. De hecho, a lo mejor no le gusta demasiado ese PDF con la escritura porque le cuesta masticarlo incluso. O sea, que a lo mejor hacer ese trabajo de... Y yo lo creo que el trabajo de sintetizar en prompt algo que tienes como consulta jurídica mentalmente ayuda mucho. O sea, tienes un problema y tú le intentas como explicar a un niño de 5 años y ya. Y el estructurar el problema tal, creo que es una forma también te asegura que tú estás entendiendo la cuestión y es una forma de simplificar bastante el asunto a nivel de protección. Jorge, para aquellos que te quieran seguir, tienes una newsletter, ¿no? Tengo una Relacionado newsletter con la IA. o sea, desde la lancé a inicios de este año, se llama The Legal Letters y está especializada en IA y derecho. O sea, mi tarea ahí es recopilar la actualidad sobre IA y derecho y estoy recopilando entre 80 y 100 noticias a la semana. O sea, que bastante cosa. Y luego cada semana publico entre 1 y 2 veces o bien un tema jurídico o un tema de transformación digital. Lo que decía, por ejemplo, desde cómo anonimizar datos con Acrobat desde ChatGPT o analizar la última sentencia del caso Stability AI versus Getty Images en Reino Unido. Pues intento intercalar un poco jurídico y un poco legal tech. Entonces, y luego en LinkedIn cada día hago una publicación sobre ella y derecho. A veces jurídica, a veces más de transformación digital. Y todos estos experimentos que he ido contando, la gran mayoría los publico allí. ¿Qué feria internacional te parece la mejor a nivel de tecnología, derecho? Feria. Sí, feria, evento, congreso. ¿En tecnología o jurídica, dirías tú? Enfocado el derecho con tecnología. O Legal Tech, o...
A mí me gustaba mucho, pero no sé, creo que la mantienen. De hecho, creo que han vendido la marca. Estaba la Legal Week londinense, que yo de hecho Esa fui era una de las de las pro, grandes. ¿no? Yo fui en su momento, presenté ahí un proyecto con una empresa de la India que hicimos un ERP de código abierto, uno de los primeros, y lo presentamos para ahí en 2017, ¿vale? A mí me gustaba esa, muy chula, estaba muy, muy bien. De ¿La las... abandonaron ya? Yo creo que sigue. Lo que tengo la sensación de haber leído que vendió la marca de Legal Week, que se llama. Entonces no sé si la sigue manteniendo. Y las nacionales, sé que la gente de Derecho Práctico con alguien más ha montado eventos anuales de expos jurídicas. Pues también había, creo, bastante cosa. Sí, no sé, yo creo que una de esas sí que ¿Hiciste había. un software gratuito, puede ser? Sí, ese, se llama Jade Jade. ¿Pero sigue activo? Está por ahí. No mira, la podría repescar con Vibe Coding. Era un RP, no, era un CRM muy sencillito para despachos de abogados pequeños, unipersonales o pequeñitos, con toda una serie de cosas muy pensadas, muy fáciles de usar. Y lo distribuimos abiertamente con una empresa que trabajamos en un colaborador en la India. Y la verdad es que funcionó guay. O sea, tuvo su impacto importante y lo dejamos abierto. Luego el verano le hemos dado más continuidad, pasado unos años. Pero ahora sería fácil de repescar. Porque con eso termino, el punto más complejo de la gestión de expedientes en un despacho son el control de vencimientos. Ah, ¿Lo más se ha- crítico? yo reconozco en mi parte, yo no hago muchísimo procesal, pero es la gente que hace mucho procesal o mucho juicio es sin duda un tema serio. Entonces, el poder controlar eso y la gestión del conocimiento. O sea, dónde he metido las cosas. Dónde he puesto el PDF de no sé qué, dónde he puesto la notificación de no sé Para ti, ¿cuál cuánto. es la mejor forma de archivar todo eso? Utilizar carpetas de Windows de toda la vida, bien nombradas y bien etiquetadas, que los documentos estén dentro de los expedientes. A ver, eso definitivamente ayuda. Había en algunos, más de una vez y dos y tres, creamos automatismos a través de Outlook, me acuerdo, incluso también con Gmail, que tan pronto te llegaba el correo con el adjunto se colocaba en la carpetita que le tocaba. Pero eso está muy condicional al nombre, o sea, como los metadatos, cómo has estructurado, categorizado. Entonces, el poner nombre ordenado y con un poco de lógica te salvará bastante la vida. Porque en general lo que encuentras en despachos es eso, que es un poco caos. Cada uno le pone el nombre a no sé qué, duplican, triplican las cosas, uno pone puntos, el otro le pone guiones, espacio para acá, espacio para allá. Entonces, el tener una estructura de datos, aunque sea muy sencillita, simplifica mucho el jugar con ellos, ¿no? Como que nombre del... Por ejemplo, facturas, pues es factura, guión bajo, 2025, guión bajo, nombre del cliente, si es particular, pues nombre y primer apellido, si es nombre de una sociedad, el primer elemento y si es SL o ASA. Y si llega algo de juzgado, pues sentencia, auto, diligencia, ¿no? Exacto, te das esto como pequeño vocabulario, sentencia, guión bajo. Lo de guión bajo lo digo porque en general las máquinas entienden mejor el guión bajo que el guión medio o el espacio. No les gusta mucho. Entonces, ha mejorado mucho eso, pero si es un poco así friki de esto, nombrar archivos con guión bajo es mejor cuando tiene que tratarlo la... Entonces, sí, eso por ejemplo. Hay una pregunta que hacemos a todos los invitados y que no tiene nada que ver con el tema, y es ¿qué es para ti la felicidad, Jorge? ¿Qué es para mí la felicidad? Al final, la capacidad de poder despertarse, o sea, la capacidad de poder despertarse tranquilo. O sea, esa sensación sí, o sea, o sea, no creo, por ejemplo, ni el dinero ni cosas así, pero esa capacidad de poder estar tranquilo con uno mismo, un poco con conciencia tranquila, yo creo que te otorga mucha felicidad. O sea, te da una paz muy interior que por lógica luego pues creo llevar a bastantes más sitios. ¿Quieres añadir alguna cuestión de todo lo que hemos hablado que te hayas dejado en el tintero, que te gustaría añadir? O sea, que los que estén dudosos con el tema de IA generativa, que entiendo que es un poco el dolor de cabeza en nuestros días, que no se dejen apabullar por lo que está pasando, que es que a todas horas hay novedades y cambios, no lo van a parar, o sea, y está fuera de nuestro control, o sea, no tiene sentido estresarse con eso. Pero sí elegir quizá una, dos herramientas con visión de medio a largo plazo y empezar a trabajar con ellas. Un poco experimentando a veces, pero quizá no picotear en exceso,
porque hay tantísimas herramientas y todo el tiempo parece que cada semana hay una cosa que es la novedad de la novedad. No, coger una de las grandes, un poco así, un Google, un Microsoft, un OpenAI y un Claude, a ajustarse ahí e ir probando, al menos darle una oportunidad, porque si no, no vas a acabar usando nada y lo que uses te va a generar en general malos resultados. ¿Claude te parece como la que mejor funciona para temas financieros? La que mejor funciona para temas financieros. Para mí es la que mejor escribe y la que mejor edita. Yo la uso para redactar y para editar, es maravillosa. Tiene una sección, hay un producto específico de Anthropic, de Claude, para servicios financieros. Reconozco que no la he trasteado por ahí, pero no me extrañaría que fuera buena. Es buena editando hojas de cálculo, por tanto entiendo que ahí puedo hacer cosas buenas. Pero yo redacto, todos los borradores que tengo que redactar empiezan por Claude. O sea que me parece una enlace muy bien. Muy bien. Jorge, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.